Según este pasaje que acabo de leer y otros de los evangelios, aprendemos que el Señor Jesucristo estableció esto en una celebración muy especial para Él. En una ocasión en la cual la nación de Israel estaba desarrollando la celebración de la Pascua. Mucho se habla acerca de la última cena del Señor Jesucristo. Más que hablar de la última cena, quisiera mencionar esta ocasión que acabo de leer como el último Pesaj o la última Pascua que el Señor Jesucristo celebró estando aquí en la tierra. Ahora, la Pascua judía, que de hecho es judía porque la celebran los israelitas, pero no porque ellos se la inventaron, sino que es una institución divina, la Pascua judía representa, como lo estábamos mencionando durante la mañana, la plataforma, es decir, la base, el fundamento desde donde se origina la realización de la Cena del Señor o de la Santa Comunión. Es decir, nuestra conmemoración cristiana, voy a decirlo de esta manera, nuestra conmemoración, nuestro recordatorio gentil, o más bien universal, está basada sobre una celebración que Dios dio exclusivamente a la nación de Israel. De por sí eso nos dice mucho, porque de hecho todo lo que nosotros hacemos como creyentes, como cristianos, incluso, y de forma evidente, el libro que leemos tiene un origen o una procedencia israelita o judía, como usted quiera llamarlo. Por eso es importante que cuando examinamos nuestra fe podamos ir un poquito más atrás en la historia, un poquito más atrás en la revelación de Dios y poder ver los orígenes de aquello que estamos realizando. Y tengo la convicción que después de examinar este importante tema, su sentir para participar de la Cena del Señor va a ser un sentir más profundo. Va a ser un sentir más espiritual, va a ser un sentir más reflexivo, al comprender lo que se está realizando. Por eso, para comprender a cabalidad o adecuadamente la cena, precisamos comenzar. Esta no es, Lucas, esta no es la primera exposición o la única exposición acerca de la cena. Es el comienzo. Y vamos a partir precisamente desde el Pesaj o la Pascua, puesto que esta celebración precede a la conmemoración cristiana. ¿Qué es esto de la Pascua? Voy a comenzar con una breve definición. La Pascua, ¿qué significa pasar por alto? Nunca, no olvide ese concepto. El concepto de pasar por alto, pasar por encima de algo. Es una celebración judía donde prima la comunión familiar, la reflexión, la paz, y conmemora la liberación de los israelitas de su antigua esclavitud en Egipto. Esta breve definición de por sí ya nos habla más o menos de cómo nosotros debiéramos disponer nuestro interior, nuestro corazón, para participar de esta cena, puesto que comparte un origen en común. La Pascua entonces es una celebración donde prima la comunión familiar. Debiéramos aplicar eso en nuestra vida. La reflexión, debiera esto aplicarse a nuestra instancia de comunión, y la paz entre hermanos. Bien, ¿cuándo es que fue establecida esta fiesta, la Pascua? Usted recordará la historia de un varón llamado José. Este varón fue utilizado por Dios de una forma excepcional en la historia, no solamente de Israel, sino en la historia universal. Dios había revelado a Faraón por medio de unos sueños que iba a enviar una hambruna a la tierra, no solamente a Egipto, sino a toda la tierra conocida en aquel entonces. Entonces Dios escogió a este varón llamado José para revelar a Faraón lo que Dios iba a hacer. Dios iba a enviar años de abundancia a la tierra de Egipto, pero seguidos de estos años de abundancia iba a venir esta hambruna. Entonces Dios escogió a José para preservar la vida y la estabilidad de la nación de Egipto. Pero no solamente preservar la estabilidad de Egipto y la vida del país, sino además para preservar la vida de la familia de su padre. De tal manera que en esta instancia de abundancia y posterior de hambruna, los israelitas, es decir, los hijos de Israel, junto con su padre y sus respectivas familias, todos llegaron a Egipto para ser amparados por la nación, puesto que José era hermano de estos varones que llegaron a Egipto. Y esta familia fue amparada en Egipto de tal manera que por la sabiduría que Dios le dio a José y la capacidad de interpretar sueños,
La nación de Egipto fue preservada, las naciones vecinas fueron preservadas, pero esta importante familia también se preservó en medio de la crisis mundial o de la crisis global. Murió Israel, murieron sus hijos, murió José, murieron las generaciones que lo sucedieron. Pero a medida que las generaciones pasaban, los israelitas se iban multiplicando en la tierra de Egipto. Los egipcios, que también se fueron desarrollando, se alarmaron al ver el crecimiento exponencial de los israelitas. Y se levantaron reyes en Egipto que desconocían lo que José había hecho por la nación. De tal manera que en una total desconsideración de lo que había ocurrido en el pasado, los egipcios sometieron a los israelitas a esclavitud. Dijeron, son muchos, tenemos que someterlos, si no se van a levantar en contra de nosotros o se van a unir a nuestros enemigos. Los sometieron a esclavitud y en esa condición deplorable los israelitas permanecieron aproximadamente 400 años. El pueblo escogido por Dios, sujeto a esclavitud en tierra extranjera, pero Dios siempre se reserva a alguien. Dios siempre aparta a alguien para llevar a cabo su propósito salvador o liberador. Y Dios levantó un varón llamado Moisés, el cual fue utilizado por Dios para ir a Egipto y decir las siguientes palabras a Faraón: deja ir a mi pueblo. Por la dureza del corazón, Faraón no lo quiso dejar ir. Por tanto, Dios envió 9 plagas sobre Egipto para demostrar el amor de Dios por su pueblo, el celo de Dios por su nación y la ira de Dios sobre la idolatría de Egipto. Dios convirtió el agua del río Nilo en sangre. Dios trajo plaga de moscas, de ranas sobre la tierra de Egipto. Dios trajo plaga de moscas sobre Egipto. Plaga de piojos sobre ellos. El ganado de los egipcios murió porque Dios envió enfermedades a los animales. Dios envió llagas, envió una peste a los egipcios de tal manera que no podían soportar lo que estaba ardiendo en su piel. Dios envió una plaga de granizo envuelto con fuego que caía sobre la tierra de Egipto y que destruía los viñedos, que destruía las plantaciones de los egipcios, reduciéndolos a la miseria. Dios trajo plaga de langosta sobre la tierra de Egipto, de tal manera que esos insectos se comieron lo poco verde que quedaba sobre la faz de la tierra en ese país. Y la 9ª plaga fue la plaga de oscuridad, que Dios envió, de tal manera que Dios humilló a aquel Dios sol que los egipcios tenían y en quien tanto confiaban. Dios lo humilló. Los egipcios no pudieron acudir a su falsa deidad porque el Dios Todopoderoso había enviado oscuridad sobre ellos. Plaga tras plaga, sufrimiento tras sufrimiento sobre los egipcios, y Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Su corazón estaba endurecido. Ya vemos que la dureza del corazón es parte de la naturaleza humana. Dios decidió enviar una 10ª plaga sobre Egipto. Pero antes de enviar esta 10ª plaga, Dios dijo las siguientes palabras, y esto fue lo que ocurrió y que Dios habló a Israel por medio de Moisés. Éxodo capítulo 12 dice lo siguiente. Leo desde el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Es decir, los israelitas no tenían un calendario propio. Lo que Dios está haciendo acá es establecer el inicio del calendario en Israel. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. A lo largo de la palabra de Dios, el Todopoderoso siempre da una importancia magnífica y asombrosa sobre las familias. Dios se interesa en las familias. Paréntesis. Necesitamos ver familias en este lugar. Dios está interesado en las familias. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Dios no solamente le interesa la familia como unidad, sino que le gusta la comunión entre familias. Importante. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Es decir, aquel cordero que iba a ser sacrificado, que iba a ser muerto, no podía ser ciego, no podía ser cojo, no podía tener sarna, no podía tener principio de lepra en su piel.
No podía tener una pata más corta que la otra. No podía tener una oreja comida por algún depredador o algún animal de mayor fuerza. El animal será sin defecto, macho de 1 año, es decir, apto para el propósito que iba a cumplir. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, es decir, del rebaño. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Por qué era necesario tomarlo el día 10 y guardarlo hasta el 14? Porque durante esos 5 días el cordero iba a ser cuidadosamente observado y examinado para que aquel judío que iba a llevar a cabo el sacrificio estuviera plenamente seguro que ese animalito era aquel que Dios había preparado de antemano para esa solemne obra. Morir con un propósito que ya mencionaré y ser compartido en familia. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, la misma noche en la cual el cordero habría de ser sacrificado, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, símbolo de la santidad. A lo largo de las Escrituras la levadura es ilustración de pecado. Con hierbas amargas lo comerán. Ya voy a explicar qué son las hierbas amargas, qué simbolizan. Ninguna cosa comeréis de él cruda, es decir, el fuego debía afectar todo el cuerpo del cordero, ni cocida en agua. ¿Por qué razón? Porque el agua limpia, pero el fuego consume. Y esto también tiene una ilustración que será mencionada. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, es decir, todo el cuerpo debía ser afectado por este fuego al cual iba a ser expuesto. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Nada de este cordero podía ser echado a la basura, porque ese sacrificio que se iba a llevar a cabo no era despreciable en ninguna manera. O era consumido y aprovechado por esa familia, o era consumido por el fuego que Dios había establecido, pero nada de ese cordero tenía que desecharse, porque todo él era valioso. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esta primera Pascua se celebró así, como con una actitud de salir pronto, porque esta primera Pascua conmemoraba la salida de la nación de Israel de Egipto, de la esclavitud. En celebraciones posteriores de la Pascua ya la celebración es distinta. Los judíos se reclinan para participar de la Pascua, toman una posición de reyes, reclinados comen este alimento, porque ya no son esclavos, ya son libres. Entonces, antes de enviar la 10ª plaga sobre Egipto, lo que Dios hizo fue establecer esta importante ceremonia para la nación de Israel. Ahora, ¿por qué razón, antes de enviar una plaga, Dios estableció esto? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? ¿Cuál es el propósito de Dios para llevar a cabo esta ceremonia? Dice ahí el versículo 12. Pues yo, está hablando Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Esto está íntimamente relacionado con lo que leyeron los adolescentes en la escuela dominical. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dios mismo se haría presente en Egipto. Es decir, que la presencia de Dios se manifiesta ante los pecadores, claro que sí, pero trayendo juicio. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí está el principio del significado de la palabra Pascua. Dios iba a llegar a esos hogares, a esas casas, vería la sangre del cordero inmolado. Esta casa está amparada, esta casa está cubierta, esta casa está en obediencia. Dios pasaría de largo y no tomaría la vida de aquel primogénito. Qué importante es esto. El cordero fue sacrificado por el primogénito, pero la sangre cubrió toda la casa y toda la familia fue beneficiada por ese sacrificio. ¡Qué tremendo!
Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. De tal manera que Dios había de derramar su ira, su castigo sobre la tierra, sobre la nación, pero aquellos que estuvieran protegidos por la sangre de este cordero habrían de ser librados del castigo que Dios había de traer sobre la tierra. La Pascua sería el memorial de la liberación de la esclavitud en Egipto, pero además exalta el alto valor y alcance de, escucha este término, de la muerte sustitutiva, como fue mencionado. El cordero muere por el primogénito. La familia entera come del cordero. Recuerde siempre esto cuando usted participe de la cena. El cordero fue sacrificado, pero la familia, ese núcleo, come del cordero, es decir, recibe el sacrificio que fue realizado. La familia entera es protegida por su sangre. Ahora entendemos un poco mejor el significado del comer, aquello que fue entregado, aquello que fue sacrificado, la recepción del sacrificio. Ahora, Dios establece la Pascua, ¿y qué hacen los israelitas luego de que se les dio las instrucciones? Obviamente, obedecer. 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, qué hermoso es leer esto en la Biblia, que los hijos de Israel hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, luego de ver las plagas, luego de ver la presencia de Dios manifestada, luego de ver la gloria de Dios manifestarse sobre las falsas deidades egipcias, cuando Dios da una ordenanza como esta, cuando la vida del primogénito de la familia está en juego, más vale obedecer. Israel obedeció. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Puesto que Dios no hace acepción de personas, el juicio es derramado sobre todas las personas. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta celebración a lo largo de los años? ¿Quiénes debían participar en esta celebración? Bueno, dice ahí el versículo 3 del capítulo 12, habla a toda la congregación de Israel. Esta celebración de la Pascua, y esto es importante porque el día de hoy hay muchos gentiles, muchos evangélicos que quieren celebrar la Pascua. Muchos van a la palabra de Dios, toman lo que está escrito y lo quieren aplicar sin antes meditarlo, sin antes reflexionarlo. Dice acá la palabra que eran los israelitas aquellos que debían participar de la Pascua, porque esta celebración fue entregada a ellos precisamente para conmemorar su liberación de la esclavitud en Egipto. Por esa razón los israelitas celebran o conmemoran este evento de Dios. Ahora, ¿quién más podía celebrar la Pascua? ¿Qué pasaba si un gentil quería participar de esta celebración? Bueno, dice ahí el versículo 48 del mismo capítulo. Note esto, porque los gentiles podían participar, pero escuchen. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Es decir, si un gentil quería participar de la celebración de la Pascua, tenía que estar amparado bajo el pacto que Dios había hecho al padre de la nación de Israel, es decir, a Abraham. Dios estableció un pacto con Abraham, le prometió que le iba a dar una gran descendencia. Entonces lo que hizo Abraham fue circuncidarse él, circuncidar a sus siervos, y toda su descendencia tendría esa marca en la carne de su cuerpo como señal del pacto que Dios había hecho. Esa señal hasta el día de hoy los descendientes de Abraham la mantienen en pie, porque fue establecido por pacto perpetuo. Entonces, cuando un gentil quería participar de la Pascua, tenía que someterse al pacto, decir, yo me someto al Dios de los israelitas, pero también me someto a las implicaciones o a las aplicaciones del pacto que Dios estableció para poder participar de esta celebración y así celebrar junto con ellos lo que Dios hizo por ellos. Bien. Muchas veces el día de hoy los evangélicos quieren volver al judaísmo.
¿ya? Y se habla mucho acerca de usar vestimentas judías, la kipá judía, alabanzas con ritmos de Medio Oriente, danzas, etcétera, etcétera, pero pocos hablan de la circuncisión. Qué extraño. Quieren adoptar determinados elementos de los israelitas, pero no quieren, o muy poco se habla acerca de eso. Entonces, los israelitas podían participar y los gentiles que estuvieran amparados bajo el pacto que Dios dio a Abraham. Ahora, a veces nosotros pensamos en Dios, en Jehová revelado en el antiguo pacto, y lo vemos como un Dios alto, que definitivamente lo es. Pero muchos ven a Dios como un Dios lejano, como un dictador que da una orden y todos deben obedecer a esa orden de una forma mecánica, sin una disposición interna. Como si Dios emitiera órdenes y aquellos que deben cumplirla lo hacen por obligación sin un sentir de devoción. La palabra nos dice que los israelitas tenían un ferviente deseo por llevar a cabo esta ordenanza. Porque imagínense lo siguiente. ¿Qué evidencia más grande puede haber de la comunión que una persona, que un ser pecador, tiene con el dueño del universo? Que el dueño del universo ha obrado un milagro para la vida de los pecadores y para conmemorar ese milagro establece una fiesta, un día de celebración. ¿Qué más grande puede haber que eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Qué grande es el hecho de que Dios haya interactuado con nosotros pecadores y no solamente nos ha hablado, no solamente nos ha salvado, sino como evidencia de esa salvación y de esa comunión, Él ha establecido celebraciones para que nosotros participemos de ella, de tal manera que esta tradición mantiene avivado el fuego de la fe. Entonces tenemos aquí el relato de la segunda Pascua que celebraron los israelitas. El año siguiente, ahí en Números capítulo 9, voy a leer el versículo 6 y el 7. Escuche, ¿cuál era la actitud de los israelitas? Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, es decir, habían tocado un cadáver. Cuando un israelita tocaba un cadáver, era declarado inmundo. Entonces tenía que cortar determinados aspectos de la comunión con la sociedad. Entonces, al estar en esa condición de inmundicia, no podían participar de la Pascua. Definitivamente, cuando alguien moría, alguien tenía que sepultarlo. Entonces, el judío que lo tocaba quedaba inmundo y tenía que seguir un ritual de purificación. Cuando una persona moría por accidente, tenía que ser trasladada en el momento de agonía. Entonces, muchas veces un israelita tal vez murió en los brazos de otro y esa persona quedaba inmundo porque estaba tocando un cuerpo muerto. Bien. Entonces, algunos estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, el día 14 del primer mes. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Ellos, por causa de la ley que Dios había dictado, eran declarados inmundos, pero aún así tenían un deseo de participar de esta celebración, a pesar de que la misma ley los catalogaba como inmundos. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de esta actitud, mucho que aprender. Porque a veces nosotros pensamos, ahora voy a hablar un poquito de la cena. La cena tiene una liturgia para llevarse a cabo. Y una etapa de esta liturgia es la autoexaminación. De tal manera que nadie participe de la cena indignamente. Entonces, muchos estiman que esa instancia de autoexaminación es el colador para que muchos no participen. Algunos lo ven de esa manera. Tengo que autoexaminarme antes de la cena. Ah, pero estoy en pecado. No voy a participar de la cena. Porque estoy inmundo. Les voy a decir algo, el momento de autoexaminación, mis amados hermanos, no es la instancia para que usted se descalifique de la participación de la ordenanza. Al contrario, es el momento para hacer una autoexaminación y arrepentirnos de nuestros pecados para participar correctamente. No es un colador para eliminar, es una instancia para incluir. Es una instancia para reconciliarnos, es una instancia para abrazarnos, para bendecirnos y participar en armonía. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía de la disposición de nuestro corazón al participar de los elementos? La actitud del israelita en esta ocasión fue, estoy inmundo, ¿qué debo hacer para participar? La actitud del evangélico es, parece que estoy inmundo, no voy a participar, me aparto, me voy. Tenemos mucho que aprender. Yo creo que si tuviéramos claro eso en nuestro corazón, este lugar estaría lleno. Nos faltaría pan.
nos faltaría del fruto de la vid para compartir. Si el creyente tuviera clara esta importante verdad, en las iglesias habría fila para participar de la cena. Tendríamos que celebrar dos santas cenas cada domingo, una en la mañana y la otra en la tarde, si tuviéramos clara la verdad acerca de la disposición de nuestra alma hacia esta liturgia. Bien, vuelvo a la Pascua. Ese era el deseo entonces de los israelitas de participar. ¿Cuál era el deseo de Dios? Dice ahí el versículo 11. En el mes segundo, esta es la solución que Dios da. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas, la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Más, porque noten lo siguiente. Dios está tan interesado en que el pueblo participe, y Dios conoce el corazón del pueblo, entonces Dios dice, bien, si no pudieron participar de la Pascua en el primer mes, van a hacer lo siguiente, la van a celebrar el mes segundo. Pero que nadie se quede fuera. Es importante que todos participen, porque cuando Dios establece algo, es para que el creyente lo cumpla. No se olvide de eso. Versículo 13. Trate de aplicar esto a su vida. Y luego usted puede compartir esta predicación por las redes sociales. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su desliz, no dice desliz, llevará su error, no dice error, dice llevará su pecado, porque voluntariamente no obedecer y no cumplir con la celebración de la Pascua que Dios había dado a Israel, el no hacerlo era una rebelión en contra de Dios. No llevar a cabo aquello que Dios mismo estableció para que se cumpla. Porque era un mandato. Entonces, el deseo de Dios para la nación de Israel es que lleve a cabo la Pascua. Por eso, gloria a Dios, porque el día de hoy la nación de Israel, como etnia, todavía está permaneciendo, está preservando en este cumplimiento. Pero aquel que voluntariamente decidía no participar, aquello le era contado por pecado. ¿Hasta cuándo es que los israelitas deben celebrar esta conmemoración? ¿Cuánto tiempo debe durar? Porque algunos asumen de que el hecho de que Dios haya pasado con el hombre de un pacto a otro, entonces todo lo que quedó en el pacto anterior queda finiquitado, ya no tiene que llevarse más a cabo. En una oportunidad escuché a un ministro decir que el día de hoy los israelitas ya no tienen ninguna celebración, porque erróneamente afirmó este ministro, Cristo cumplió todo. Entonces los israelitas el día de hoy no tienen más celebraciones, no tienen más fiestas ni más festejos santos en ese sentido. Y yo pensaba, caramba, si en esta asamblea hubiese habido un judío, se levanta, pega una carcajada, nos reprende a todos nosotros y se va y no va a tener ningún interés en escuchar el Evangelio. Por escuchar a alguien asumir que por el hecho de que Cristo llevó a cabo y cumplió los aspectos figurativos de su sacrificio, los judíos ya no tienen que celebrar nada más. ¿Por qué razón menciono esto? Porque el deseo de Dios para la permanencia de la Pascua es la siguiente. Éxodo 12:14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es decir, que los israelitas tienen un mandamiento perpetuo de permanecer en esta celebración. Porque recordemos que una fiesta es un elemento importantísimo que nos habla de que verdaderamente las cosas sucedieron en algún momento. Usted celebra el cumpleaños de sus hijos porque sus hijos en algún momento efectivamente nacieron. No llegaron simplemente un día a su casa, no los trajo la cigüeña. Salieron del vientre materno y usted recuerde y conmemora tanto ese día que usted lleva a cabo una celebración cada año para honrar ese evento de bendición. Sí, aunque los adolescentes no lo crean, son una bendición para sus padres. Es así. Entonces, las obras de Dios deben ser recordadas por siempre, porque Dios es digno de ser honrado y sus obras de ser recordadas. Por eso la celebración debía ser permanente. Las obras de Dios repercuten para siempre en la historia. El mundo no sería el mismo. Escuche bien, la sociedad no sería la misma el día de hoy si no hubiera un registro tanto escrito como vivido cada año de que Dios obró esto en su pueblo. ¿Por qué razón? Porque la revelación del Éxodo es la base, así como el resto de la Torá, del Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto es la base del Nuevo Pacto.
Y nuestra sociedad fue fundada sobre un fundamento que contaba y consideraba los aspectos bíblicos, los aspectos del cristianismo. Por tanto, si no hubiera un registro de lo que Dios ha hecho en la historia, el día de hoy estaríamos peor que Sodoma y Gomorra. Que de hecho el ser humano se está olvidando de Dios. El gobierno de Chile se está olvidando de Dios, por eso para allá vamos. No vamos, ellos van. Nosotros estamos amparados bajo la cobertura del Altísimo. Pero las obras de Dios repercuten para siempre en la historia. De igual manera, las obras de Dios comprenden verdades teológicas eternas. Por esa razón yo a usted le estoy hablando de algo que sucedió aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo, y usted dice, caramba, entonces Dios verdaderamente es soberano, es grande, es poderoso, ama a su pueblo, ha establecido fiestas, Dios se interesa por esto, Dios se interesa por nosotros, porque en base a la Pascua Dios nos ha dado la cena. ¿Se da cuenta cómo es importante permanecer en los mandamientos bíblicos? Porque conocemos más al Dios presente, al Dios de hoy, al Dios eterno, a través de obras que ocurrieron hace miles de años atrás. Entonces es importante recordar las obras de Dios. La liturgia se celebraba según lo establecido ahí en el capítulo 12 de Éxodo. Con el paso de los años fueron incluyéndose algunos elementos a la celebración de la Pascua, o Pesaj, de los israelitas. Como por ejemplo el uso de 4 copas basadas más bien en las verdades de Éxodo. No es necesario que lo busque, pero aquí en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré. Ese verbo marca el uso de una copa. Sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Ahí está la segunda copa de la liberación. Y os redimiré, la tercera copa de la redención, con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. El uso de 4 copas que los israelitas utilizan en la celebración de la Pascua. Y el Señor Jesucristo hizo uso de esta liturgia. Ponga atención. Tradicionalmente, antes de comenzar el Seder, ¿qué es el Seder? El Seder es la comida de Pascua. Bien. Una mujer encendía unas velas especiales para marcar el comienzo de ese momento sagrado. A continuación, el que presidía la mesa levantaba la primera copa de vino, la copa de santificación, y la bendecía. Mientras todos se preparaban para participar de la Pascua, el conductor de la celebración se lavaba las manos, luego se pasaba un platillo con agua salada y todos mojaban allí una hoja de lechuga o de perejil. La sal era para recordar las lágrimas que los israelitas derramaron durante su esclavitud en Egipto. La verdura les recordaba que había sido el comienzo de una nueva vida. Cuando el Señor Jesucristo estableció la cena, porque dice que acá que el que dirigía la ceremonia se lavaba ¿qué cosa? Las manos. El Señor Jesucristo hizo algo distinto. ¿Qué lavó el Señor Jesucristo esa noche? Lavó los pies de sus discípulos, porque estaba enseñando el principio del servicio mutuo. Segunda copa. El conductor tomaba la segunda copa de vino, la copa de las plagas, y la bendecía. Nadie bebía de la copa hasta que terminaba el Hagadá. ¿Qué es el Hagadá? Es el relato del éxodo, de la liberación. En ese momento un niño hacía 4 preguntas y la persona que presidía la ceremonia relataba la historia de la redención de Dios como está registrada en el libro del Éxodo. Las preguntas incluían lo que sucedió aquel día. ¿Por qué celebramos esta fiesta? ¿Por qué comemos panes sin levadura? ¿Por qué sacrificamos un cordero? Etcétera, etcétera. Al final del relato, el que presidía la ceremonia levantaba la segunda copa de vino e invitaba a los participantes a cantar la primera parte del Halel, o de la alabanza, que consiste en recitar el Salmo 113 y 114. Luego todos bebían de la segunda copa, tercera copa. Terminada la cena, nadie comía nada más. En cambio, quien presidía la celebración servía una tercera copa de vino. Todos oraban agradeciendo por esta tercera copa y la bebían. Se la conoce como la copa de la redención. La tercera copa. ¿Se acuerda usted de 1 Corintios capítulo 10? El apóstol Pablo habla de esta copa. Y habla de la copa de bendición que bendecimos. Está haciendo alusión a la tercera copa de la celebración de la Pascua, la que el Señor Jesucristo bendijo y luego compartió. Después de beber la tercera copa, recitaban la segunda parte del Halel, que consiste en Salmos 115 al 118. Nadie tomaba vino entre la tercera copa y el fin de la segunda parte del Halel. Después de esta alabanza,
bebían la cuarta copa de vino llamada la copa de alabanza. Así terminaba el Seder. Ahora, ¿se acuerda usted las palabras del Señor Jesucristo después de compartir la tercera copa? ¿Qué fue lo que Él dijo? Porque ya no, ¿qué cosa? Ya no beberé hasta que la beba ya en el reino de mi Padre. El Señor Jesucristo tomó la tercera copa, que era la copa de la redención, y con esa copa estableció el nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para perdón de pecados. Y luego de beber esa copa, hace que todos beban, pero Él no toma la cuarta copa para terminar la Pascua. Después de la tercera copa, Él dice, ya no voy a beber más del fruto de la vida hasta que la beba aquel día en el reino de mi Padre. De tal manera que lo voy a decir de una forma ilustrativa, y esto es para que usted entienda cuánto el Señor le ama a usted. Esa celebración que el Señor Jesucristo dejó en puntos suspensivos va a ser completada cuando estemos todos presentes en el reino del Padre. Ahí el Señor Jesucristo vamos a celebrar todos en la boda del Cordero, vamos a compartir esa gran cena, y entonces diremos, ahora sí está terminado y acabado eso que comenzó esa noche que el Señor Jesucristo fue entregado. Porque el Señor compartió hasta la tercera. Le faltó la cuarta. Bien. Qué hermosa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo era un varón muy bíblico. Muy bíblico. Y él entendía lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor se acuerda lo que le dijo a los caminantes de Maús. Le dijo que todas las escrituras hablaban de él. De tal manera que el apóstol Pablo escribe unas palabras que son tremendas. Dice, limpiaos pues, en 1 Corintios 5:7, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, es decir, sean santos, despójense del pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es el centro de la Pascua entonces, según el apóstol Pablo? La persona de Cristo. La Pascua marcaba un nuevo año en el calendario judío. De tal manera, la obra de Cristo marca para el pecador el comienzo de una nueva vida. El judío, cuando se estableció la Pascua, comenzó un año de libertad, un año de comunión con el Señor. Pero cuando Cristo llega a la vida del pecador, le da una nueva vida, una vida de libertad de la esclavitud del pecado, una vida de comunión con Dios, una vida en un peregrinaje en este desierto que es el mundo, hasta entrar a la tierra prometida, hasta entrar a la gloria celestial. Peregrinamos en el mundo, pero con la compañía de Dios. Eso era precisamente lo que marcaba la Pascua, al inicio de esa nueva vida, de ese nuevo año en adelante. Y en cuanto al Cordero, voy a mencionarle solamente algunas similitudes o algunos aspectos figurativos para cerrar. El Cordero debía ser sin defecto. El Cordero Pascual. El apóstol Pedro escribe lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando el Señor Jesucristo aparece ahí en el bautismo de Juan, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Este es de quien se escribió. Este es por quien se celebra. Este es el centro del plan de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero debía ser examinado por 5 días antes de ser inmolado. El Señor Jesucristo, luego de su entrada triunfal en Jerusalén aquel domingo, desde ese domingo hasta ese día jueves, el Señor Jesucristo fue examinado por los sacerdotes. Mateo 21:23. Fue examinado por los herodianos. Mateo 22:17. Fue examinado por los saduceos. Mateo 22:24. Fue examinado por los fariseos. Mateo 22:36. Y fue examinado por Pilato mismo. Y escuche cuál fue el veredicto de Pilato después de examinar a Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 4. Pilato dio el mismo veredicto que daba aquel padre de familia que iba a sacrificar el cordero. Y no es casualidad que Pilato haya autorizado tanto a los judíos como dado la orden a los romanos de que llevaran a cabo la ejecución. Lucas 23, versículo 4 dice, y Pilato
dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Este varón que me están presentando para ser sacrificado es completamente santo, no hay nada de malo en él. Y ahí repercuten las palabras del padre de familia: este cordero es apto para llevar a cabo el sacrificio sustitutivo en lugar del primogénito, y la muerte de este cordero va a amparar a toda nuestra familia de la destrucción, porque Jehová mismo vendrá y traerá juicio. Pero este cordero es el apto para ser sacrificado. Toda la congregación debía inmolar aquel cordero en la Pascua, como lo acabamos de leer. Escuchen las siguientes palabras que dijeron los enemigos de Cristo. Juan capítulo 11, versículo 50 al 52. Ni pensáis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Toda la congregación debía sacrificar el cordero pascual. Y aquí estaba toda la nación a favor de la muerte del Señor Jesucristo, el cual iba a morir precisamente por esa nación que le estaba condenando a la cruz. Aquel cordero debía ser asado al fuego. No debía ser cocido en agua. ¿Por qué razón? Porque era una figura ilustrativa de que el cuerpo de Cristo completo recibiría la ira divina. Todo el cuerpo de Cristo fue receptor de la ira de Dios. El agua limpia, el agua purifica. Pero el Señor Jesucristo no tenía nada de que ser limpiado, si Él era santísimo. Pero Él sí iba a ser receptor de la ira divina y del castigo de Dios por su pecado y por mi pecado. La sangre en el dintel evitaba la muerte de aquel primogénito. De igual manera, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, la cobertura de la sangre de Cristo y de esas vestiduras lavadas en la sangre del Cordero nos libra de la condenación y garantiza nuestra eternidad con Dios. Dios estableció la Pascua para que los israelitas recordaran por siempre cómo Dios les dio la libertad. Pero además, sin que los israelitas tuvieran plena conciencia de lo que estaban haciendo, la Pascua anunciaba una futura liberación que llevaría a cabo aquel Cordero enviado por Dios. Cuando el siervo prometido, el Mesías, vino al mundo, en la celebración de su último Pesaj, de su última Pascua, Él estableció la liturgia que el pueblo cristiano hasta el día de hoy seguimos efectuando.